Hola con todos, yo soy Cristina Burneo Salazar y soy docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y me da mucho gusto recibir a mi colega Lorena Cuya de la Universidad Estatal de Arizona y también está ahora en una estancia en la Universidad Católica de Perú. Y Lorena nos está visitando en calidad de becaria Fulbright en la universidad. En estos días hemos estado hablando de migraciones, producción textual, producción cultural y transformación social. Gracias Lorena por estar acá y bienvenida de nuevo. Y te quería preguntar, primero, ¿cómo surgió el interés por venir a Ecuador? Sé que somos frontera con Perú, pero en tu campo y por tus áreas de investigación, ¿cómo surgió la idea? Bueno, primero gracias Cristina por acogerme y a todo el PAR por también tenerme aquí para estas conversaciones. Bueno, en principio, como habíamos conversado antes, sí somos países vecinos, pero igual siento que todavía hay mucha desconexión en cuanto a lo que producimos y lo que pensamos con respecto de las movilidades sociales, ¿no? Y sobre todo dentro del campo, que es mi campo, ¿no?, de los estudios culturales y la literatura. Creo que nos hace mucha falta comunicarnos más y salir de las aulas para poder generar cambio, ¿no? Entonces yo había visto que ustedes han estado trabajando bastante en este campo y mi interés era sumar a esos esfuerzos y ver si podemos crear un tipo de grupo, ¿no?, que desarrolle este tipo de conocimiento, no solamente en la academia de manera intelectual, sino también fuera de ella, ¿no? Y entonces un poco por allí tratar de empezar esta conversación y ver qué podemos hacer, más que todo. Y hay tantas maneras, ¿no?, de aproximarse a lo que se llama movilidad humana o migraciones o movimiento. Es lo que hemos estado discutiendo estos días en el Programa Andino de Derechos Humanos, ¿no?, que lo hace desde justamente los derechos humanos, pero de manera interdisciplinaria. Y en lo que se refiere a las migraciones en nuestra región o a través del continente, en estos amplios ejes que van de Estados Unidos a Chile, también de modo transatlántico, ¿qué relevancia tienen la literatura, la producción textual, la producción cultural, sus narrativas, los lenguajes que producen para hablar de la movilidad? Que es algo que tú has trabajado mucho, entiendo, en Bolivia y Perú sobre todo, ¿verdad? Sí, así es, en Perú y en Bolivia, y espero hacerlo también en Ecuador. Sí, ojalá. Pero claro, una relevancia bastante grande, pero creo que bastante invisibilizada, quizás también por nuestra propia responsabilidad. Somos una sociedad que vive de símbolos, o sea, y a veces se nos olvida que los símbolos son importantes, y hay gente que maneja otros discursos, por ejemplo, anti-migración o antirraciales, ¿no?, que manejan muy bien estos símbolos y saben cómo llegar más a la gente, ¿no? Y no estamos leyendo nuestras propias narrativas, no estamos viendo nuestros propios trabajos a la luz del poder de alcance que tiene, porque al final del día la gente ve imágenes, la gente consume imágenes, y al hacerlo consume ciertos discursos y también ideologías, ¿no?, y las va a ir transformando. Entonces es importante como tomar un paso atrás y decir, bueno, esta es la relevancia por la cual hablamos de literatura, ¿no? Y debemos pensar, por ejemplo, en ahora la relevancia de prohibir libros, de prohibir cierto tipo de discusión en las salas de clase a nivel primario, secundario y también universitario, ¿no? ¿Por qué es eso? Es porque realmente estos discursos, estas narrativas tienen un poder de cambio, y es allí donde se va atacando, ¿no? Mi interés, y creo que parte del poder de estas narrativas, es precisamente traer a la luz el cambio, ¿no?, y hacer notar que hay otras formas de ver la realidad que nos toca, de violencias y de desplazamientos. Lo que mencionas sobre la prohibición es tan importante, ¿no?, en lugares como las universidades, donde la libertad para pensar debería ser total, sin prohibición de libros o de listas de libros. Todavía existen índices de libros en bibliotecas y en universidades que están prohibidos, o prohibición de lenguajes, los lenguajes no inclusivos, lenguajes que hablan de tantas realidades distintas. ¿Qué se puede hacer con estas narrativas justamente para contrarrestar la prohibición? Bueno, eso tiene que ver con parte de mi visita aquí, que es buscar coaliciones. Tenemos que nosotros dentro y fuera de la academia buscar de unirnos con otras gentes que realmente pueden influenciar el discurso, porque como profesora, por ejemplo, dentro del campo universitario, yo no siento que yo no estoy equipada, ¿no?, para hacer este tipo de discursos. No soy un influencer, no estoy en TikTok bailando,
Y probablemente no lo haga porque no es lo mío, ¿no? Y voy a ser ridículo, pero hay gente que sí lo puede hacer y necesitamos que esa gente también se alíe con nosotros y se alíe con los activistas y los grupos de migrantes mismos que están tratando de alzar su voz. Entonces es cómo todos nosotros en conjunto podemos mover estas narrativas fuera, ¿no? Y hacer que llegue masivamente a más gente. Eso es parte de lo que inició mi propuesta de Fulbright para hablar de este grupo de fronterizo andino y lo que provocó también que nos comunicáramos, ¿no? Y que estemos ahora mismo intercambiando estas ideas. Esa es parte de la preocupación, ¿no? Cómo sacar el mensaje fuera del ámbito académico. Sí, eso es muy importante. Y justamente tú habías trazado tu propia genealogía migrante hablando de las migraciones como un movimiento social o una manera de comprender el mundo, ¿verdad? ¿Nos quieres contar de tu genealogía en relación, entiendo, con la migración china a Perú y también con las culturas afroperuanas, ¿no? Que no siempre no las conocemos también genealógicamente o históricamente? Sí, esto tiene que ver con parte de mi proyecto, el que yo llamo tentativamente, ¿no?, economías de la afectividad, porque es cómo estos diferentes grupos raciales vienen a unirse, ¿no?, y a generar juntos capital, que es el capital emocional, pero que el capital, esta emocionalidad, estas afectividades de las relaciones de matrimonio, de compadrazgos, de amistades, etcétera, terminan convirtiéndose en un capital económico para que se muevan socialmente. Entonces, y esto empieza porque yo soy descendiente de un culi, que el culi era el semi-esclavo chino, ¿no? A veces hasta los encadenaban también en las haciendas. Entonces mi antepasado llegó hacia Perú y él tuvo un hijo, y este hijo ya libre, ¿no? Se quedó todavía trabajando en hacienda, de hacienda a hacienda, y es allí que conoce a mi tatarabuela, que era lo que nosotros llamamos mulata, ¿no? Que también estaba allí como residuo de la esclavitud africana en el Perú. Y es allí que se conocen, y es allí que parte de su matrimonio también siguen ellos como rodando de hacienda en hacienda y generando, pero todas estas haciendas pertenecían al mismo dueño. Y mi tatarabuelo, ¿no?, el hijo del culi, genera una relación de confianza con esta persona, y yo entrevisté al nieto del dueño, ¿no?, que lo conoció a mi tatarabuelo. Y me dice, no, es que a él se le confiaba, ¿no?, el manejo de las haciendas, y entonces, o sea, fue tanto así que al final le dieron también parte de las tierras, ¿no? Y en cuanto al matrimonio con esta mujer afroperuana, pues ella tenía más conocimiento de la región y de la gente del pueblo, y incluso ella cuentan, ¿no?, esa es historia oral, que organizaba fiestas, y es así como él se empieza a integrar también en la comunidad, al punto que cuando estos hacendados se van, ellos crean básicamente un nuevo distrito, y el primer alcalde de ese distrito es el nieto de los dueños de la hacienda, y el segundo es mi antepasado, ¿no?, que está allí, ¿no?, y el pueblo lo respalda precisamente por estas relaciones de confianza y de amistad que empezaron a surgir en su andar de hacienda en hacienda también. Entonces es un poco esa mi genealogía, y por eso hablo de estas relaciones afectivas, ¿no?, porque no lo hicieron solos, o sea, tuvieron amigos que ahí los ayudaron, y esa relación afectiva se terminó convirtiendo en algo concreto, ¿no? Y ahora es importante, yo les recuerdo mucho a mis estudiantes que recordar que la esclavitud no ha estado muy lejos, ¿no? De mi familia, yo soy la primera que va a la universidad. Entonces, soy primera generación que va a la universidad, pero ¿cuántas generaciones han tenido que pasar para acumular ese capital económico para que alguien finalmente me pueda enviar a estudiar, ¿no?, terminar el colegio y todo eso, ¿no? Y que no lo hice tampoco completamente con el dinero de la familia, sino con becas y también trabajando. Entonces, es un poco eso, ¿no?, cómo estas relaciones afectivas otra vez nos pueden ayudar. También a comprender estas interculturalidades de las que no hablamos en relación con la movilidad humana, ¿no?, que están ampliando todo el tiempo a través de la migración, el refugio, la deportación, los conceptos tradicionales de interculturalidad, de convivir dentro de la diferencia, ¿no? Y estudiándolas así, historizándolas a partir de las genealogías propias, como tú has compartido con nosotros con tanta generosidad en estos días. Entonces, ¿qué rol tendría, digamos, la universidad cuando estudia estos campos que hoy, por ejemplo, aparecen
dentro de injusticia migrante o como campos enteros de zonas de esclavitud moderna, que están produciendo trabajo a muerte. Digamos, la movilidad no está separada de eso, ni sus narrativas. ¿Cómo integramos todo eso? Bueno, de un lado, o sea, no voy a mencionarlo mucho porque es parte de la visita y de esto de buscar coaliciones y salir fuera de la academia, ¿no? Pero dentro de la academia misma, por ejemplo, se supone que desde la ilustración nosotros confiamos en los datos, ¿no? En los hechos así factibles que podemos decir, esto sí va a funcionar porque tenemos evidencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, estudios como el que estoy haciendo y como el que hace gente en el PAD, por ejemplo, nos dan indicios de que si integramos las comunidades, ¿no?, con diferentes razas y con diferentes rangos de clase social, hay más probabilidad de que la gente se integre y que la movilidad social en realidad ocurra, ¿no? El caso contrario es que si tenemos, como los tenemos hasta ahora en realidad, más vecindarios en los que solamente hay gente de dinero y solamente hay gente de un solo color, entonces ellos se van a seguir reproduciendo entre ellos y el capital se queda acumulado en ellos. O sea, ya hay muchos estudios de economistas que hablan de esto, ¿no? Y dicen, en cambio, cuando tú integras a gente, ¿no?, dentro de esas otras comunidades, ves cómo surgen mucho más rápido económicamente. Entonces, la idea es dar más evidencia dentro de la academia y para los, supuestamente así debería funcionar, ¿no?, para los que hacen políticas reales, ¿no?, dentro del gobierno, de que este tipo de programas de integración sí funcionan, ¿no? Pero el problema está ahora también que tenemos gobiernos corruptos, en muchos casos a los que solo les interesa enriquecerse ellos. Entonces, ese es el problema. O sea, en términos ideales, la academia provee esta información concreta que nos debería generar un cambio. Cambios en políticas concretas. Pero de otro lado también está que, bueno, esto no está funcionando, entonces, ¿qué hacemos? Debemos también movernos fuera y buscar nosotros otras estrategias o como podemos decir, tretas del débil, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo salir? Y allí necesitamos ayuda, no de arriba, sino de abajo, ¿no? Creo que, no sé si responde la pregunta, pero por ahí va. Bueno, ojalá este sea el inicio de un diálogo, ¿no? De largo aliento para buscar respuestas juntas. Muchas gracias, Lorena, por haber venido. Muchas gracias, Cristina.